Me sorprendió muchísimo que había algunos que no conocían nada sobre la nutrición y que, como quien dice, tuve que ser su maestra de nutrición para llegar a los Juegos Olímpicos. Eso va a depender mucho del perfil del atleta, ¿no? Lo ideal sería que, por ejemplo, se dieran un break de un mes o 2 meses y ya empezar como que poco a poco a llevar un estilo de vida otra vez saludable. Y ya, si los convocan a entrenar, ya ahora sí empezar como la pretemporada o la mira hacia los otros siguientes Juegos Olímpicos. Pero eso sí, sí depende mucho del perfil del atleta. Yo siempre les digo, a ver, yo les puedo dar un mes, 2 meses de break. Después podemos llevar un tipo de alimentación un poquito más consciente, en el que yo les diga qué es lo que tienen que comer, pero sin estar tan apretados y sin estar tan ahorcados con la comida, que trato de no hacerlo, soy un poco más flexible. Y ya después buscar el objetivo que sigue, porque igual puede ser un atleta que ya va a cambiar, por ejemplo, ya no quiere estar en 10 metros, quiere estar en 3 metros, ¿no? Que el tipo de cuerpo es diferente. O, por ejemplo, tal vez en triatlón me dicen, oye, ¿sabes qué, Joana? Ahorita me quiero dar un break de 2 meses, pero tal vez por mientras voy a hacer triatlón sprint, ¿no? Un poquito más chiquitos, o voy a ir a alguna carrera, voy a correr. Entonces, de ahí ya se definen como los siguientes objetivos de los atletas, pero más o menos sí son como un mes, 2 meses en los que ellos pueden más o menos jugar. Obviamente, como ya aprendieron a comer, que es lo más importante, aprender a comer, ya ellos son conscientes de que no se tienen que dar como atracones, ¿no? Por eso te digo que como nutriólogos deportivos es importante educar a los atletas, para que ellos estén conscientes de que sí, que no, claro, sin caer en un trastorno alimenticio o algo así, sino que simplemente ellos aprendan qué es saludable y qué no es saludable y qué les sirve para su cuerpo y para su salud. Primero que nada, yo, atleta que iba llegando a mi consultorio, es aprender todo sobre el deporte, con quién van a competir, por ejemplo, en antropometría, que es lo que vemos mucho los nutriólogos deportivos, cómo es el cuerpo, por ejemplo, ya sea en gimnasia de Simone Biles, ¿no? Y cómo tiene que estar, por ejemplo, Atsiri, qué capacidades físicas tiene que tener. Entonces, ¿cuánto van a entrenar, no? Porque, por ejemplo, a veces unos entrenan, tal vez atletismo entrena 3 horas seguidas y luego va y entrena otras 2 horas de pesas, y tal vez clavados entrena 10 horas seguidas, ¿no? Entonces, o triatlón, ¿no? Por ejemplo, ellos entrenan muy de temprano, como a las 5 de la mañana, luego desayunan, luego vuelven a entrenar, luego ya después comen. Entonces, es aprender tal cual el deporte, aprender de qué se trata el deporte, qué sistemas energéticos son los que está utilizando tal deporte, qué fibras musculares son las que se están trabajando, qué tiempos de hidratación tiene cada deporte, porque, por ejemplo, tal vez los deportes acuáticos, ellos no asimilan mucho cuál es la hidratación que tienen que tener por la sensación del agua y por otras cosas. Decirles, oye, ¿sabes qué? Tú que estás en este deporte tienes que tener a un lado de ti los electrolitos y el agua, o tal vez, por ejemplo, tal vez gimnasia, que también al igual un poco, pues sí, igual que clavados para dar los giros y todo eso, es de que, oye, Joana, es que antes de dar los giros, pues siento que tal vez esta cosa no me sirve, o sea, o es muy pesado, tal vez, no sé, la avena o algo así. Darles opciones de, por ejemplo, papillas como las que usan los bebés o cosas así. Entonces, sí tienes que ser demasiado analítico con los deportes, demasiado escuchar al atleta es lo más importante, sus necesidades, sus gustos también. ¿Qué tal si a un atleta no le gusta tal cosa y el libro te dice que esa cosa es la que le sirve? Sino que, por ejemplo, tal vez a alguno de mis atletas no le va a gustar el betabel o la remolacha, y tal vez ahí dice que es lo mejor que para tener potencia. Entonces, también tienes que ser muy creativo en eso y buscar soluciones. Tienes que ser una persona que pueda solucionar. Sí, creo que sí deberíamos de tener un nutriólogo especializado para cada deporte, pero la nutrición deportiva en realidad es un campo un poco joven, ¿no? En México. O sea, yo creo que la nutrición deportiva que tendrá 15 años en sí, y fuerte que 5 años. Te lo digo porque, pues, para que mis pacientes que ya eran medallistas apenas encontraran o supieran bien de la nutrición hace 8 o 9 años, o sea, sí es como que algo que te impacta, ¿no?
sí debería de haber de cada deporte, creo que cada uno puede estar especializado en alguna área, pero también si tú estudias mucho o si tú tienes esa capacidad de ser curioso, puedes llevar varios deportes. Te lo digo porque sí, a veces a mí me preguntaban, oye, pero ¿cómo aparte de los que ya tienes puedes ver, no sé, otros deportes más, ¿no? Algunos que no son olímpicos o cosas así. Lo ideal sería, por ejemplo, tener un lugar que yo, por ejemplo, tuviera una clínica o tuviera un centro deportivo de nutrición en el que yo dijera, bueno, tú te vas a encargar de los deportes de peso, que son los de combate, o tú te vas a encargar de los deportes acuáticos y todo eso. Sí sería un ideal, pero creo que a todos, incluso yo, este, tengo 2 maestrías en el tema. Tú entras a las maestrías y tengo varios posgrados y ellos te enseñan a llevar todos los deportes. Como te decía, este es un trabajo que ya se lleva de años, ¿no? Ellos tienen que tener una cierta alimentación dependiendo de que si están en una buena forma física o no para la competencia. Pero lo que se busca es que ellos estén adaptados a esa alimentación, si se puede incluso 6 meses antes, para que ellos sepan qué es lo que se tiene que comer tal cual para la competencia. Por ejemplo, antes de la competencia, obviamente, yo lo que les digo es que busquen, por ejemplo, más carnes blancas, cosas que sean más fáciles de digerir. También el tipo de carbohidratos puede ser un carbohidrato que les caiga mejor a su sistema digestivo, porque sí tuve algunos casos que eran atletas que, por ejemplo, eran un poco intolerantes al gluten, ¿no? Y diagnosticados con gastroenterólogo y todo, y era de que, oye, pues sabes que te vas a llevar tu avena libre de gluten a la competencia porque tú necesitas tener esta carga de carbohidratos para poder competir, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que clavados es un deporte que nada más saltas y ya, ¿no? Pero también clavados implica otras capacidades físicas, ¿no? Entonces también el subir y bajar, también eso sí crea un desgaste físico. Por ejemplo, si estás de 10 metros, entonces ahí lo que se busca es que tengan esta carga de carbohidratos bien, pero que a la vez se sientan ligeros y buscas ese tipo de carbohidratos que les caigan mejor. Y previo a la competencia sí se les dan geles, obviamente de glucosa, para que ellos puedan tener esa energía y ese pico para poder dar lo que tienen que dar. Pero claro que tienes que probar de diferentes tipos de geles o gomitas para que, por ejemplo, en clavados es muy difícil porque les puede dar demasiada energía y a la hora de saltar pueden pasarse y tú sabes que por eso vienen muchos accidentes, ¿no? Entonces, toda esta alimentación se viene, como quien dice, ensayando con mucho tiempo de anticipación. Ahora, la hidratación, como te decía, oye, pues si vas a hacer la ronda preliminar, pues bueno, te comes tus geles o te comes tus gomitas, te tomas tus electrolitos porque la humedad en la alberca está muy alta y ya después te comes otra barrita, otro gel antes de, porque sí tienen que ser como semisólidos del clavado. Ahora, cuando acaban la competencia, yo siempre les digo, tienes que tener a tu lado algo que tenga proteína y carbohidratos y tu hidratación para que te puedas recuperar bien. Porque, por ejemplo, si tú primero vas a tener una competencia de sincronizados y a los 2 días vas a tener una competencia individual, pues obviamente tienes que recuperar esa energía para no tener ese desgaste y que no haya este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, es eso, o sea, de que este tipo de carbohidratos y después siempre que tengan su proteína a la mano y la hidratación. Son las 3 cosas que tienen que tener. Ya, si es su última competencia, pueden comerse primero eso y ya después premiarse con lo que ellos quieran, ¿no? Pues bueno, principalmente he trabajado con atletas de clavados, sobre todo para el periodo que fue Tokio, Río hacia Tokio. Estuve con el equipo de clavados y aún todavía sigo viendo a varios, por ejemplo, a Alejandro Orozco, a Rodrigo Diego y anteriormente pues todavía veo a Germán, aunque ahorita pues no está tan activo, pero sí, o sea, veo a Germán Sánchez, en su tiempo también vi a Pablo Espinosa, a Iván García, actualmente de los que van a ir a Olímpicos también pues Paola Morán, Atsiri Sandoval, Aran Peñaflor, Fabián de Luna, que también estuvo en el proceso, a Valente, que también, Mendoza, que también estuvo en el proceso,
Pues tengo de todas las áreas, de todos los deportes. Tengo clavados, gimnasia, triatlón, atletismo. Yo empecé a ver, yo estuve un tiempo en el CODE de Jalisco, estuve haciendo mi servicio y pues de ahí conocí a varios atletas. Con el primer atleta que yo empecé de ese nivel olímpico fue con Germán Sánchez, justamente. A él lo conocía antes de irse a Río, y pues de ahí él empezó a ver mi trabajo, le empezó a gustar y él decidió venir conmigo a consulta. Y pues bueno, Germán, ya sabes, es una persona que le encanta, es muy pues empático, le encanta platicar con todo el mundo y así. Entonces él, como quien dice, fue el que me recomendó con todos. Él me trajo aquí a Alejandra Orozco, empezó también, después me trajo a Paola, a Iván. Y pues de ahí, pues todos los atletas, pues puede decirse que fue de voz a voz, fueron diciéndose entre ellos con quiénes iban y pues ellos se acercaron hacia mí, ellos fueron los que me buscaron y pues estoy muy agradecida con ellos por eso. Y pues sí, desde el principio yo sabía que iba a ser pues algo muy difícil para mí, como conocer el mundo del deporte, ¿no? Porque tienes que conocer cada deporte, cómo es que ellos clasifican a Juegos Olímpicos, porque muchas personas me decían, ay, qué fácil, Joana, pues tú ya ves a los grandes atletas, ya tienes medallistas, qué fácil va a ser para ti llevarlos a Juegos. Y pues no, o sea, tienes que conocer de cada deporte cuáles son las etapas para llegar a Juegos Olímpicos. Y pues sí me fue sorprendiendo cada vez más pues todo lo que implica para ellos llegar a esos Juegos Olímpicos. Los admiro mucho a ellos porque son súper disciplinados y sobre todo por acercarse a mí y buscar tener una mejor alimentación para su rendimiento. También admiro y agradezco eso de ellos. Obviamente fue un proceso pues un poquito más difícil. Para París fue más fácil por la pandemia y pues obvio fue más largo, pues el proceso para Tokio fueron 5 años y ahora de hecho yo digo, wow, qué rápido pasaron estos 3 años que estuvimos trabajando juntos para llegar a París, todavía no me la creo. Pero sí, pues al principio pues los conocí, fui viendo cuáles eran sus tabús con la comida, qué cosas venían ellos aprendiendo sobre la nutrición. Me sorprendió muchísimo que había algunos que no conocían nada sobre la nutrición y que, como quien dice, tuve que ser su maestra de nutrición para llegar a los Juegos Olímpicos. A mí me gusta mucho a los atletas educarlos con la alimentación porque obviamente van a ir a competencias fuera del país que no voy a poder estar yo presente con ellos o diciéndoles qué es lo que tienen que comer. Fue muy bonito porque, por ejemplo, a veces cuando iban a competencias fuera, ellos me mandaban fotos y me mandaban todo lo que tenían en el comedor y pues yo ya les iba diciendo, mira, antes de la competencia te vas a comer estos carbohidratos o mira, te puedes comer esta otra cosa. Después, con la pandemia fue un poquito más difícil, pues estar como esos años, pues entre qué va a pasar, cómo van a entrenar, qué es lo que van a comer, si tienen que pedir. Por ejemplo, estar en Tokio fue un poco difícil porque obviamente uno no pudo ir o las competencias previas estaban como que muy adaptados a lo que les dieran. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo una competencia antes de Juegos Olímpicos que ellos fueron los de clavados fueron a competir a la Copa que fue en Tokio para ganar más plazas para México. Y pues me mandaban foto de lo que les mandaban, ¿no? Ellos mismos, los del hotel, les mandaban la comida y era de que aquí tienen esto y esto es lo que tienen que comer y con esto se tienen que nutrir. Pero nosotros ya íbamos preparados. Me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, Rodrigo, ya llevaba pues una parrillita, llevaba su avena especial, llevaba su comida y eso a mí me llenó mucho, pues de emoción de saber de que yo sí estaba contribuyendo a que ellos supieran comer solitos, ¿no? Ya después en los Olímpicos pues fue igual, o sea, me gustó muchísimo que me mandaron videos de todo lo que tienen ellos, que de verdad tienen todo lo que te puedas imaginar, hasta si son veganos o si tienen alguna alergia o no pueden, son intolerantes al gluten. Entonces pues para ir allá en Juegos Olímpicos fue muchísimo más fácil, pero sí fue un proceso en el que decirles, oye, te tienes que verla, por ejemplo, algo que es como algo que no saben muchos los atletas es, por ejemplo, el clima, cómo se tienen que hidratar, ¿no? Cuando fueron a la Copa de Corea, eso siempre me acuerdo, es que estaban a 5 grados de temperatura, pero la alberca estaba a 90% de humedad. Entonces yo les decía, oigan, no se confían, la humedad es súper importante, seguramente van a tener que estar más hidratados. Luego me acuerdo muchísimo que esa competencia duró 3 horas para poder pasar a preliminares, ¿no? Entonces,
también ahí es ver, oye, ¿y qué hay a la mano? A la mano, no, pues que había puras donitas, o que había galletas, o que había geles. Entonces yo, no, pues agárrate los geles, o sea, todo de madrugada yo mandándoles mensaje vía pues WhatsApp. Entonces, para mí también fue un aprendizaje, he aprendido demasiado de ellos. Y sí, como nutriólogo te tienes que comprometer a seguirte capacitando cada vez más para poderles dar lo mejor. Pero sí creo que han sido etapas muy bonitas. Ahora ya la etapa para llegar a París, sí es una etapa un poquito más como que ya aprendieron, como que ya todos esos 5 años que llevamos antes aprendiendo, ya los veo que ya están como que más maduros, hasta ellos mismos me dicen, ah, mira, ya traigo lo que tú me dijiste, ah, mira, ya traigo la hidratación que tú me comentaste, por ejemplo, sobre todo en triatlón, ¿no? Que Aram, pues son sus primeros Juegos Olímpicos, o Atsiri, que también son sus primeros Juegos Olímpicos, entonces es tener todo el kit, yo les mando kits en bolsitas y les digo, tal barrita te vas a comer, tal gel te vas a comer, después de competencia, te vas a comer estas otras barritas para recuperarte. Tantos carbohidratos, qué tipo de carbohidratos. Todo esto es un trabajo pues de años, no solamente de 1 año o 2 años, sino de años para también ver de qué se pueden adaptar. Algo que a mí también me gusta mucho es que yo viajo mucho de estudio. Entonces, por ejemplo, sí he ido que a Argentina, que a España voy a cada rato a estudiar, que a veces estoy de viaje y que veo, mira, hoy van a competir tal vez por ejemplo, ahora en París. Entonces me gusta ir como a los supers y ver qué es lo que venden para que yo decirles rápido, por ejemplo, ahora que Atsiri estaba concentrada en Madrid, se me hizo súper fácil decirle, oye, te vas a comprar tal pudín de proteína que es libre de doping para que tú lo puedas consumir. Entonces, es un trabajo de todos los días y tienes que estar 24/7 detrás del atleta para que ellos también se sientan apoyados y para que también ellos aprendan.